Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario en que vean este video. Bueno, vamos a proseguir con el tema de investigación y redacción con inteligencia artificial generativa. Ya vimos un poco de dónde partimos, mi especialidad, la competencia que prácticamente es aplicar en este curso, las evidencias de aprendizaje que son prácticamente actividades acompañadas de plantillas, la metodología de la clase que es muy directa, videos, metas, plantillas y los criterios de evaluación. También revisamos algunos puntos sobre el contexto actual de la inteligencia artificial, tanto los tecnopositivos, ¿no? Que se piensa que la inteligencia artificial nos va a traer muchos beneficios, como Sam Altman defendiendo su postura sobre que la inteligencia artificial es mucho menos costosa que desarrollar una hamburguesa y que luego no las vamos a comer y vamos a defecar, como su frase icónica de que los niños cuestan demasiado también. Em, También el tema de OpenAI con el Pentágono y cómo eh, ha modificado acuerdos para utilizarlos para armas en cuanto a la inteligencia artificial. Vemos algunos avances de desarrollo de tecnología con inteligencia artificial, pero también nos acordamos que estas bases de datos en las que nosotros damos nuestra información se encuentran almacenadas en lugares como estos, ¿no? Que son, por ejemplo, el Cologix, que son grandes bases de datos, grandes lugares de almacenamiento o de puntos de redireccionamiento, ¿no? Que hacen que un lugar vaya hacia otro, la información vaya de un lugar hacia otro. Y sí, también tienen diferentes bases de datos para guardar la información que tienen hasta el momento. Pero eso nos hace pensar también en la basura tecnológica que tenemos alrededor del mundo, que si bien podemos tomar conciencia de esto, las empresas pues tampoco toman mucho partido sobre ello. Em, y el tema con el Starlink, por ejemplo, es tratar de reconfigurar estos, eh, este tipo de armados de tecnología, estructuras de tecnología, arquitecturas de la tecnología, y que sea a través del espacio, pero en el espacio también genera mucha basura espacial que en algún punto nos va a regresar como un boomerang. Em, y bueno, también exploramos un poco las fases de los grandes ciclos tecnológicos, sobre los boom de la tecnología, donde les recomiendo bastante el libro de Carlota Pérez, que se titula Revoluciones tecnológicas y capital financiero, la dinámica de las grandes burbujas financieras y de las épocas de bonanza, donde básicamente nos habla de unas premisas muy sencillas o de unos pasos muy sencillos de lo que podemos considerar cómo la economía y la tecnología están muy relacionados, intrínsecamente relacionados. Y nos dice uno, el hecho de que los cambios tecnológicos se agrupan en constelaciones de innovaciones radicales, formando revoluciones sucesivas y distintas, las cuales modernizan toda la estructura productiva. Dos, hablando de mecanismos, la separación funcional entre el capital financiero y el capital productivo, cada uno de los cuales persigue la ganancia por distintos medios, y la enorme inercia y resistencia al cambio del marco socioinstitucional en comparación con la esfera tecnoeconómica aguijoneada por presiones competitivas. Estos son los mecanismos que surgen de tres rangos del sistema, los cuales interactúan y se influyen mutuamente. Hablamos de grandes presiones, que es la resistencia, ¿no? Los cambios tecnológicos y las finanzas, la separación del capital financiero y el capital productivo, ¿no? Además, me parece que uno de los puntos que aquí se destaca es que hay un paradigma tecnoeconómico. Es decir, siempre que hay una tecnología que renueva, que es diferente, que pasa aproximadamente cada 50 años, hay una burbuja donde creen que las personas, la sociedad, creemos que eso va a ser la solución y que también va a ser una forma de ganar dinero muy rápido, muy fácil, pero que esto pues no deja a todos con la misma sensación de la ganancia y en algún punto pues esto va a desbordarse, va a explotar como burbuja financiera que es, ¿no?
Y por eso aquí tenemos la división de instalación, que es de 20 a 30 años, y el despliegue, que es de 20 a 30 años, pero acá puede haber un colapso de recesión. Y prácticamente nosotros estamos en un tema de donde apenas va a estar estamos en la instalación, grandes inversiones, ¿no? Y ahí está el boom, justamente aquí, ¿no? Ese es el boom. Y que en algún punto otra vez va a haber un colapso, ¿no? Y vamos a despegar con usos reales de la inteligencia artificial. Pero en lo que no, pues hay muchos usos, muchas apropiaciones. Pero como la inteligencia artificial también tiene muchos campos hacia dónde ir, creo que van a haber diferentes booms, diferentes formas de caer con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? También les había comentado que en el CIAT tenemos diferentes manuales sobre orientaciones iniciales, la incorporación de la IA y este en el que pude participar sobre recomendaciones para la integración efectiva de la inteligencia artificial. Y es aquí donde está muy interesante, ¿no? El tema, donde en México, en realidad, las obras que se creen con inteligencia artificial no pueden registrarse, pero que cuando es híbrido, pues va a depender en gran parte de la aportación humana que nosotros le demos. En general, los demás países lo aceptan para el análisis de datos, tienen una conciencia de cómo se van a utilizar para el análisis de datos y también respetan en algunos casos la autoría de la inteligencia artificial, pero también como una autoría humana. Es decir, al final es el humano el que desarrolla esa supervisión de lo creado y es el que le debería dar digamos, el fin a este desarrollo de lo que se haya creado, ya sea una imagen, audio, video, texto, incluso investigación, que eso es lo que vamos a ver en esta sesión. Entonces, con esto, pues sí, estamos comprometidísimos, estamos comprometidísimas y cansadas, cansadas, cansados, y hay una gran infodemia y infoxicación, ¿no? Dentro de esto, nosotros, o lo que yo les puedo decir es que uno de los grandes problemas que tenemos el día de hoy en el área educativa es con esta triada, con este manejo de conceptos, ¿no? Donde los docentes, sea universitarios o no, tenemos una gran complejidad del uso de la tecnología. Porque el tema es que la docencia no solo se debe acompañar de tecnología, sino de conocimiento y también de buenas estrategias y prácticas pedagógicas, o en nuestro caso, que es en universidad, buenas propuestas andragógicas y que puedan o que podamos entender cuál es el funcionamiento del aprendizaje de un cerebro adulto, ¿no? Dentro de esto, entonces nuestro principal problema es que no hemos terminado de comprender cómo nos va con la tecnología. Es decir, comprensión básica de antivirus, de instalar sistemas o paquetes de software, instalar softwares diferentes, cuestión de ciberseguridad, cómo cuidar nuestras credenciales, cómo cuidar contraseñas, no, por ejemplo, no darle toda la información a la Mac, si ustedes tienen Mac, que no guarde toda esa información, que es mejor en todo caso tener una libreta por ahí con las contraseñas en lugar de dejarlas en Google, por ejemplo. Bueno, obviamente hay aplicaciones o lugares en donde este cifrado no es tan importante, pero recuerden que cuando alguien ataca desde un correo electrónico y si ese correo electrónico lo usan para diferentes cosas, pues va a buscarlos, ¿no? Y si los correos electrónicos están relacionados o su nombre está relacionado, tarde o temprano van a llegar a esa información, que es donde están ustedes. Entonces, es una cadena y somos fáciles de detectar. He ahí la importancia de los datos. Entonces, el problema desde lo pedagógico, tecnológico, desde la enseñanza, digamos, es no hemos terminado las habilidades digitales tecnológicas cuando ya pasamos a tener un problema de inclusión, ¿no? De incrustación de inclusión de la inteligencia artificial. Y todavía no hemos equilibrado bien el conocimiento tecnológico,
el conocimiento pedagógico con el conocimiento de contenido cuando ya estamos en este gran problema. Entonces, la andragogía, en nuestro caso, es cuando realmente nosotros comprendemos cómo aprende el cerebro. Y es que el cerebro en la adultez, porque ya nos creemos autosuficientes, vamos a necesitar activar técnicas un poco más autónomas. Es decir, seguir dándole autonomía al estudiante, una autonomía guiada. No veías tu presentación para que la presentes en clase el día siguiente, sino cómo guiar a través de plantillas, a través de presentaciones, a través de libros, de documentos, para que los pueda leer, revisar, tener curiosidad, colocar un video que le inspire, que le dé curiosidad, colocar casos, problemáticas, colocar un problema real de la universidad o en su contexto en específico, entre otros. Y eso genera estos principios, ¿no? Necesidad de saber, el autoconcepto, la experiencia previa, disposición para aprender, orientación a la práctica y motivación interna. Y en ese sentido, también es un mito que dejamos de aprender al llegar a la adultez. Y esto es un mensaje para todas, todes y todos, porque creo que es muy esencial y necesario comprender que aprendemos distinto y con otros tiempos, porque nuestra vida se encaja en una rutina diaria completamente distinta. Entonces es un mito que dejamos de aprender en la adultez y esos son los últimos estudios, este lo saqué de la revista de Springer, sobre neuroplasticidad y básicamente es que si se vuelve a activar esta lectura continua, investigación continua, nuestro cerebro se recupera. Obviamente hay algunos cambios de la juventud a la adultez, porque nosotros tenemos mucho más pendientes y problemáticas que hace que tengamos problemas de memoria, a comparación de alguien que está en la adolescencia o en la adultez temprana, ¿no? La adultez joven. Entonces, eso cambia mucho también la perspectiva de cómo aprendemos y qué es lo que aprendemos. Ahora bien, ¿qué les recomiendo? Tomar creatina. ¿Y qué tiene que ver esto con redacción? Ahorita vamos a ello, pero tomar creatina nos ayuda mucho para el día a día y para recuperar esa memoria que se va perdiendo y esas conexiones cerebrales que se van dejando de lado. Les recomiendo mucho aprendizaje por casos, aprendizaje basado en problemas, en proyectos, entre otros. Pero bueno, no me voy a detener mucho en este tema de aprendizaje por casos, pero sí quiero hacerles esta breve recomendación. Es que utilicen Notebook LM. Este Notebook LM, seguramente ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes lo han de estar utilizando. Yo siempre les diré que hay que tener cuidado con el uso de la inteligencia artificial, sobre todo en lo que tiene que ver con datos. No porque sea Google quiere decir que no está utilizando o robando nuestros datos, para nada. De hecho, puede ser absolutamente lo contrario. Por ende, hay que tener cuidado con lo que nosotros vamos a decirles a nuestros estudiantes y a nuestros conocidos sobre el uso de la inteligencia artificial generativa. Lo primero es que, miren, aquí pueden estudiar. Eso sí, podemos estudiar y podemos generar párrafos incluso con Google Notebook, pero no nos vamos a enfocar en Google Notebook para el desarrollo de artículos porque hay otros elementos que vamos a ir utilizando, como ChatGPT todavía, pero que lo van a poder trasladar a cualquier inteligencia artificial. Y aquí nosotros podemos buscar, por ejemplo, textos de inteligencia artificial y le podemos poner and educación, que significa pues, que es un código booleano donde tenemos and, or, sor, nor, ¿no? Entre otros. Y aquí le podemos decir que haga una investigación rápida. Le voy a poner que ponga PDFs y vamos a hacer que investigue. En este tipo de aplicación, como lo es Google Notebook, van a poder resumir audio, resumir video, hacer un resumen de video, realizar mapas mentales, elaborar cuestionarios, tarjetas didácticas. Entonces, esta aplicación es excelente para dar clases, ¿no? A mí me parece sumamente interesante. Por ejemplo, podemos seleccionar algún
algún texto de los que encontró. Podemos seleccionar todos. Y lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, es importarlos, todos los textos que encontró. Obviamente en una buena selección nosotros tendremos que tener más cuidado con lo que estamos seleccionando, incluso simplemente es darle los textos que hemos seleccionado. Y aquí vamos a ponerle un título a nuestro notebook que va a ser IA y educación. ¿Y qué podemos hacer a partir de ello? Bueno, a partir de este cuaderno, que es nuestro cuaderno especializado en inteligencia artificial y educación, yo le puedo pedir que haga un resumen en audio o bien que me haga una infografía y aquí los va a estar generando. Esto tiene un límite de desarrollo. Eh, Tenemos más opciones, por ejemplo, cuando es Google for Education y tenemos más opciones de trabajo y con más libertad de uso que una cuenta que no paga, que no se paga. Pero el fin de Google es que este tipo de herramientas que van a ser esenciales para estudiar, pues las va a cobrar. Y ese es el fin, ¿no? Que luego va a conectar Google Notebook con Classroom, que ya lo está haciendo un poco, pero va a estar más conectado y seguramente van a haber estrategias o cuestiones didácticas que los docentes van a poder utilizar para poder también evaluar lo que están haciendo y el proceso de pensamiento que están llevando. Creo que una de las cuestiones interesantes sería ver cuál es el tipo de interacción que tienen los estudiantes en este tipo de aplicaciones para después comprender si han avanzado o no han avanzado en su proceso de pensamiento. Entonces nos basaríamos en qué investiga, qué dice, qué escribe, para poder determinar si eso es un proceso de pensamiento adecuado o qué dudas tiene o qué pregunta o si no hace preguntas de dudas, sino que hace preguntas para que se den solamente respuestas. Y bueno, esto va a tardar poquito. Entonces seguimos con el tema de la inteligencia artificial. Ahorita se los enseño cómo va el, el resultado. Ahora, el porcentaje de personas usuarias de Internet en los ámbitos urbano y rural, como vemos, eh, sí se puede decir que ha ido mejorando un tanto. Eh, Habemos más en el desarrollo urbano a 2024 según la INEGI, que tenemos acceso a Internet casi el 87%. Sin embargo, en el desarrollo rural estamos hasta en 68.5%. Esta es una de las cuestiones por las cuales deberíamos tener más de estos sistemas, pero de manera offline y que funcionen adecuadamente y que tampoco consuman em, tanto de nuestros sistemas. Eso se tiene que eficientar y pues veríamos cómo terminamos con el uso de la inteligencia artificial. También se observa poco a poco que hay más usuarios, a pesar de que hay más mujeres en México, hay más usuarios hombres por muy mínima cantidad que mujeres en la Internet. Esto también concuerda bastante con que sigue prevaleciendo que los hombres suelen dirigirse a carreras de ingeniería y las mujeres no. Esto, digo, depende de la perspectiva que lo vean y cómo lleven el estudio. Podemos revisar que sí hay una cuestión cultural en donde a las mujeres se nos imposibilita escoger carreras de ingeniería o matemáticas, no porque no tengamos la capacidad, sino porque no se nos incluye como algo deseable en el espectro social, ¿no? En la escala social. Entonces eso se hace pues menos interesante. Ahora, aquí hay un promedio de usuarios en Internet donde este grupo etario, ¿no? De 12 a 17 años, de 18 a 24, de hecho hasta los 44 años, es donde se concentra la mayor población en Internet. De 65 años y más, solo el 42%. Entonces, obviamente, a los grupos a quienes nos van a vender más los contenidos es al grupo de 12 a 17 años hasta los 44 años. Es así como se van teniendo estos márgenes y por eso también los grupos de 12 a 24 años son muy necesarios para este tipo de venta de productos digitales, ¿no? Entiéndase productos digitales también como Spotify, Netflix o cualquier tipo de streaming. Ahora, ¿para qué utilizan el Internet hoy en día? Para comunicarse,
para acceder a redes sociales, como entretenimiento, y luego para buscar información, que eso no significa que sea información especializada, sino información que libre la necesidad básica, ¿no? También en apoyo de capacitación, descargas de software, compra de productos, ¿no? Interactuar con el gobierno, algunos acá, que tiene que ver con SAT también, ¿no? En la Secretaría, pagos vía Internet y como verán, no muchos compran vía Internet aún. eh, y eso también es un tema muy interesante porque pensaríamos que ya la población, como para pasar muchos de los servicios de gobierno en línea, pues deberían estar contribuyendo, ¿no? Entonces, a lo que más se dedica en Internet es la compra de artículos de higiene personal, por ejemplo, uso de higiene personal, eh, con menor proporción de artículos para el hogar, pero lo que menos se compra, digamos, son libros. Igual yo creo que es algo relevante porque la compra de libros siempre es un tema, dependiendo del tipo de especialización y la disponibilidad, ¿no? Que, por ejemplo, en Tijuana, Baja California en general, tenemos muy poco acceso a librerías, a buenas librerías, librerías de calidad. Em, Digo, más allá de Gandhi. Y bueno, 86.9% de las personas han usado Internet en el ámbito urbano, como ya habíamos visto, y 68.5% en el ámbito rural. La mayoría tiene que ver con acceso a contenidos audiovisuales, llámese Instagram, TikTok, etcétera, y esto también es preponderante en zonas urbanas, ¿no? Hogares con internet, creo que esto es relevante porque pensaríamos que ya el 100% tiene internet, ¿no? Pero no, estamos hablando del 73.6%, que es 28.8 millones de hogares con internet, aunque sí hemos visto un gran incremento de 2015 a 2024, sobre todo después de la pandemia. Entonces creo que eso es un tema muy interesante. Y donde hay más acceso a Internet son los que están en verde más fuerte, digamos, Baja California, Sonora, sobre todo los que estamos en frontera, creo que hay un buen tema con el uso del Internet, es parte de tener Internet, ¿no? No solo por nosotros, sino también por quienes tienen esta condición fronteriza de ir y venir. Y creo que esto es un punto también relevante para nuestro espacio. Em, También la mayoría ya tiene celular inteligente, pero a mí lo que me llama la atención son los hogares con computadora. ¿Por qué me llama la atención? Bueno, porque en realidad, si bien un celular inteligente es indispensable en nuestros días, me parece que una computadora es indispensable para un trabajo real y para informarse de forma correcta, ¿no? Entonces, cuando en los hogares no hay este tipo de información, no pueden contrastar de una forma más adecuada, con una pantalla más amplia. En fin, hay cierto tipo de condiciones y yo añadiría, si tienes una laptop, deberías tener una pantalla externa para poder eh, revisar y tener espacio de trabajo, ¿no? Creo que esto es relevante para este tipo de usos. ¿Y qué nos lleva a todo esto? Bueno, que seguramente ustedes han revisado este artículo sobre el MIT, donde se estudia el cerebro, ¿no? Y el uso de ChatGPT. Básicamente concluyen los periódicos amarillistas, que no lo dicen tan tajantes en el artículo, pero concluyen que ChatGPT nos está haciendo más estúpidos. Y la realidad es que uno de los problemas fue que utilizaron ChatGPT sin ningún tipo de guía, lo mismo que Google u otra herramienta. Obviamente, si no hay mucho que buscar ni que contrastar y la información ya me la da y parece plausible, es decir, parece que es real, parece que es verdadero, pues creo que por obviedad y por una cuestión también de la composición cerebral que nosotros tenemos, em, nos va a dar este tipo de respuesta, ¿no? O sea, esta necesidad de contestar rápido, de obtener la información rápida, nos da mucho placer. Y ahí tenemos que revisar nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Nuestro cerebro reptiliano, como la amígdala, cubre su necesidad básica
y entonces puede seguir con lo demás, que es satisfacerse, obtener placer de una forma más inmediata, que tiene también que ver con la dopamina, de poder terminar algo de forma rápido y proseguir con otras actividades. El tema es que en los grupos que compararon otra vez no fueron comparados a partir de una guía, sino de un uso general. Y sí, el resultado es que si nosotros no tenemos un buen proceso o un antecedente de lectura, un contraste personal sobre lo que leemos y nos informamos, va a ser muy difícil activar nuestro cerebro. Y esa es la preocupación que la mayoría de los docentes tienen ante los estudiantes. Pero mi preocupación en realidad tiene que ver con el uso ético de la inteligencia artificial generativa como el uso pedagógico correcto, que no significa que no lo deban usar, sino utilizarlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque en las empresas, en el mundo real, no en el mundo fuera de las cuatro paredes o de las cuatro líneas de nuestra pantalla, de los bordes de nuestra pantalla, hay otras necesidades que se tienen que cubrir y muchas veces esas respuestas se dan y se tienen que dar de forma más eficiente. Y la eficiencia es un problema muy grave del capitalismo, eso sí. Sin embargo, es casi imposible poder detenernos ante nuestra necesidad de fuerza laboral, es decir, tener que trabajar para poder subsistir. En fin, o sea, es una cuestión muy compleja para decirles que debemos utilizar la inteligencia artificial y saber los usos correctos para que no tengamos problemas cognitivos. Ahora, si bien está este tipo de artículo, también están estos otros, porque mejoran la productividad estudiantil, proporciona información útil, mejora habilidades lingüísticas, facilita la colaboración y aumenta la eficiencia y efectividad del tiempo. Es decir, cuando hablamos de habilidades lingüísticas, hablamos también de preguntar mejor, de solicitar mejor las cosas. Y ahí nos damos cuenta que si alguien no hace un buen prompt es porque no sabe solicitar lo que se necesita. Muchas veces no nos damos cuenta que no sabemos solicitar cosas, pedirlas. Y ese es un principal problema del uso de la inteligencia artificial, es decir, los prompts o la ingeniería del prompting o bien solicitar algo, escribir o charlar con ChatGPT, a eso nos referimos con prompt, ¿no? Lo que le pedimos, esa oración de, oye chat, dime cuál es la definición de inteligencia artificial. Y si lo hacemos así, pues obviamente no nos va a generar un gran resultado. Vamos a compararlo por acá y vamos a revisar si ya está. Miren, ya está. Voy a poner el audio, a ver si logran escuchar. Qué gusto iniciar un nuevo análisis a fondo. Y hoy vamos a arrancar con muchísima energía porque el tema que tenemos sobre la mesa es absolutamente transformador. Hola, sí. Es un tema que la verdad nos toca a todos de una u otra manera. Exactamente. Y para quienes nos escuchan, no vamos a platicar sobre teorías futuristas de ciencia ficción. Digo, nada de robots apocalípticos tomando el control de las escuelas. No, para nada. Hoy nos enfocamos en la mecánica real. Lo tangible, lo empíricamente comprobado de cómo la inteligencia artificial ya está reescribiendo las reglas del aprendizaje en las aulas. Y es un cambio de paradigma fenomenal. De hecho, para dimensionar lo que está ocurriendo realmente en el terreno educativo, nos estamos apoyando en una pila de documentos súper fascinantes hoy. Así es. Por un lado, tenemos un documento técnico detalladísimo del Centro CATEDU. Este texto desglosa las arquitecturas de inteligencia artificial que ya operan en la educación primaria y secundaria, o sea, lo que conocemos como el K12. Claro. Y para contrastar toda esa alta tecnología con la realidad en la práctica, revisamos un estudio interesantísimo de la revista Pedagogical Constellations. Ese estudio es una joya. Sí, es una Muy encuesta a... bien, ya tuvimos un gran ejemplo de la capacidad de la inteligencia artificial para revisar todos estos textos y que nos lo cuente. Esto lo podrán utilizar y si compran su suscripción de paga van a poder estarlo utilizando de forma muy cotidiana y van a poder escuchar sus artículos. Esto es otra forma de aprovechar la inteligencia artificial. Em, También, por ejemplo, hace una comparativa de la inteligencia artificial en el aula con una infografía. Muchos estudiantes ya están entregando las infografías de esta manera, pero el problema es que
yo lo puse así, tal cual, y ni siquiera solicité algo en específico. Y creo que lo que hay que ser muy claros con la inteligencia artificial es qué queremos en la infografía, qué es el tipo de información que necesitamos describir, ¿no? ¿Qué es lo que queremos obtener? Y lo otro es este tipo de nota, de infografía, tal vez no nos dice lo que necesitamos que nos diga. Y otro de los temas es que no siempre debemos aplicar este tipo de infografías para entregar, sino para aprender. Y lo otro es, si nosotros queremos que aprendan, lo tienen que hacer desde cero. Creo que son diferentes procesos en los cuales se justifica por qué sí, por qué no utilizar la inteligencia artificial. Ahora, aquí yo le pregunté al modelo actual de ChatGPT, que es el 2.4, si no mal recuerdo, no, 5.4, disculpen, que es el más reciente, que es la inteligencia artificial. Y como ven, me contesta algo muy, muy sencillo. La inteligencia artificial es una rama de la informática que se dedica a crear máquinas o programas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Sin embargo, si yo le pido la definición según APA, va a buscar un poco más de información y me va a dar también los enlaces sobre lo cual se basa, ¿no? Y esto puede ayudar un poco a mejorar lo que se está diciendo, ¿no? Lo que me está devolviendo como una respuesta. Pero no siempre estos textos, eh, por ejemplo, si no los revisan, no dicen lo que dice acá. Y hay que tener mucho cuidado con eso. A eso les llamamos sesgos y también le llamamos alucinaciones. Y estas alucinaciones se pueden dar porque la inteligencia artificial solo predice. Y ahorita lo vamos a ver de forma amplia, ¿no? En este sentido, yo este tipo de búsqueda la recomiendo hacer si van a preparar una clase, si van a revisar un contenido que tiene una duda muy rápida, que lo hagan de esta forma. Sin embargo, o que tienen alguna duda, no sé, con el SAT, revisar páginas o una duda de la convocatoria de CECITI o algo por el estilo, sí le pueden pedir un poco de ayuda para que les resuma, para que les explique, etcétera, etcétera, para que platiquen con el archivo. Sin embargo, para investigación, este no es una de las mejores técnicas ni es recomendable, ¿ok? Porque nos va a causar muchas problemáticas. También, por ejemplo, le podemos pedir un resumen de video. Le vamos a poner que haga una selección automática y con un estilo visual pues, automático, ¿no? Y también nos va a crear un video. Entonces, creo que estas herramientas sirven bastante para aprender de diferentes formas, según lo que necesitemos, pero también el tema es que en el aprendizaje ya está muy revisado, necesitamos escribir, necesitamos jalar el lápiz, ¿no? En el papel. Entonces, todos esos son consideraciones que debemos de tener en el momento de utilizar la inteligencia artificial. Si bien puede mejorar el aprendizaje estudiantil, hay que tener adaptaciones en las prácticas, ¿no? De lo que nosotros estamos haciendo. En educación médica hay muchísima información y pues sí, hay que revisar esta parte. Ahora, los estudiantes en general, como nosotros, tenemos muchas dudas sobre el uso de la inteligencia artificial. Una de ellas es que el desarrollar una inteligencia artificial desde cero es, es ahorita casi imposible, es muy caro también. Digo, para ponernos a la par de este tipo de empresas, no quiere decir que no se pueda hacer, pero es muy caro. Y, por ejemplo, Nvidia tiene sus tarjetas gráficas hasta con valores de $43,000, no nos alcanzaría para comprar este tipo de herramientas y tiene muy buen rendimiento, ¿no? Este rendimiento ayuda muchísimo si ustedes quieren instalar un modelo de lenguaje largo, ¿no? Un modelo, por ejemplo, con Llama 3 o cualquier otro tipo de modelo, y ustedes quieren hacer su propia aplicación offline. Esto les puede ayudar y les puede ayudar a tener una mejor tarjeta gráfica. Esto es lo que ellos están creando, ¿no? Que ya se puede conversar incluso con el videojuego, con los personajes del videojuego, y te contesta una inteligencia artificial, ni siquiera es una
redacción programada o preprogramada, sino que ya te está contestando la inteligencia artificial. Creo que eso es una de las cosas del futuro y del presente del uso de la inteligencia artificial. Que eso, la verdad, a todos nos va a dejar con una vida alterna, porque de ahora en adelante pues vamos a poder platicar con estos personajes, ¿no? Y pues la inteligencia artificial ha tenido un despegue de 1950 a los 80, a los 90, al 2010, al 2020. Ha tenido un despegue y ha tenido un proceso muy largo desde Alan Turing, cuando propone el test de Turing para poder ver la capacidad de una máquina y si puede ser inteligente, indistinguible al ser humano. Es decir, adivinar si te contesta una persona o una máquina. Eso es uno de los tests que también se realizan. Em, y después, hacia los años 80 y 90 del siglo XX, pues, surge la retroprogramación con las redes neuronales, que simula o trata de simular la forma en que tenemos nuestro cerebro para poder conectar los conocimientos. Y dentro de esto se desarrollan los primeros asistentes de voz básicos, ¿no? Y sistemas basados en reglas. Para el 2013 llega Google DeepMind y genera una red neuronal que aprende a jugar. En 2015, por primera vez, AlphaGo de DeepMind, que es de Google, derrota al campeón mundial de Go, que es muy parecido a las damas chinas. Y esto se lanza como un logro significativo, ¿no? Ya para el 2018, OpenAI lanza GPT-2, para el 2020 lanza GPT-3, que es el que conocimos nosotros en Latinoamérica, pero que en México y en Latinoamérica, en realidad, el ChatGPT lo conocimos hasta el 2021, 2022, ya que estuvo realmente en el mercado. Para nosotros tardó un poquito más de poder conocerlo, ¿no? Ahora, hay una concepción muy importante de definir con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que conocemos hoy en día es la inteligencia artificial débil. ¿Okay? Esta inteligencia artificial débil está centrada en la automatización y sistematización y se ocupa de tareas específicas como juegos, predicciones y reconocimiento de patrones. ¿Bien? Es decir, esto es bastante estructurado y es bastante predictivo. Es automatización, sistematización, organización de la información. No siempre para responderte utiliza inteligencia artificial. En muchos de los casos, a nosotros nos responden con Machine Learning, no con inteligencia artificial o con algo combinado, algo así, es como complejo. Luego está la inteligencia artificial general, que se ocupa, o digamos en ese sueño, sería una comprensión y conciencia similares a la de nosotros, los humanos. Aquí se pensaría que la inteligencia artificial general pueda realizar cualquier tarea intelectual. Y esto también podría tener relación con el uso del cuerpo, porque el cuerpo genera experiencia y la experiencia también genera una interacción con lo real, con lo vivido, con lo pensado, con lo imaginado. Y podríamos decir que la inteligencia artificial podría tener imaginación. Claro, el robot podría tener una imaginación porque tendría imágenes llegándole al cerebro de forma intermitente, por ejemplo, ya que estaría conectado a una especie de nodo central. Este nodo central sería nuestro Skynet, ¿no? Como en la película de Terminator, en otras películas que también hay una base central donde se acumula toda la información, toda la data. Luego está la superinteligencia artificial, que si la inteligencia artificial débil es algo como inferior o técnico, la IA general es como nosotros, la super IA es alguien superior a la capacidad del ser humano. Ahora, nosotros tampoco somos tan especiales. La inteligencia artificial generativa ya supera el promedio de la población humana. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que saca mejores calificaciones que cualquiera de nosotros en un día que tenemos dolor de cabeza para ingresar a la universidad. Esto nos deja, pues, muy desconcertados en muchos aspectos, pero es por eso que también muchas empresas deciden prescindir de las aportaciones de los humanos y pues están utilizando inteligencia artificial. En este sentido,
Ray Kurzweil de Google, que hizo este tema de la identificación de de las barras de código, y que, bueno, precursor del QR, ¿no? Que para él hacia el 2050, 2045 ya estaría presente la superinteligencia artificial. A cómo vamos, es posible, es probable, depende cómo avance la tecnología, las inversiones, la economía y también la geopolítica, que ese es el problema que tenemos en Medio Oriente. También es bueno señalarles que tenemos muchos ejemplos. Dentro de ellos tenemos ejemplos de asistentes virtuales como Siri, Google Assistant, Alexa. Tenemos las recomendaciones personalizadas como Netflix, Spotify, redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram, los Reels. Todos ellos utilizan inteligencia artificial también para identificar, ¿no? Ordenar patrones y también para recomendarnos a partir de lo que tienen disponible en ese momento en cuestión de mercadotecnia, es decir, lo que nos quieren vender. Les recomiendo ver El dilema de las redes sociales, que estaba en Netflix, ahorita no recuerdo si sigue, pero este documental ayuda bastante a comprender las situaciones que van más allá de lo que creemos que es. Recuerden que la tecnología no es apolítica, ¿no? Siempre hay una persona detrás, una o varias, detrás del uso del software, de la aplicación, y tiene una intención, y esa intención no es completamente apolítica. De hecho, dentro de la escritura digital se dice precisamente que no tenemos visiones apolíticas, sino que todo lo que se dice, se escribe, se representa como imagen, como texto, audio, video, tiene un mensaje, ¿no? Y también que el conocimiento se quiera sintetizar a videos pequeños o cortos, también tiene un mensaje y que lo descubriremos en los próximos años de lo que nos está causando. Poco a poco vemos que dependiendo el contenido causa más o menos daño, pero sin duda el estimular tanto el cerebro por periodos tan cortos, pues no nos lleva a poder relacionarnos en videos tan largos como este. Muy bien. Ahora, dentro de la inteligencia artificial se encuentra el Machine Learning y luego el Deep Learning, que es un poco de lo que ya les hablé. Es decir, dentro de la IA están capas. Estas capas, adentro está el Deep Learning, que es una red neuronal, y es la base del cerebro. Luego está el Machine Learning, que es como darle a un robot un libro para que se aprenda ciertas instrucciones y que pueda aprender, ¿no? Por sí misma a partir de ciertos datos. Y bueno, este concepto de aprender también es tomado con pinzas porque hablamos de aprender dentro de un contexto de lo digital y también de programación. No hablamos de un aprendizaje complejo como lo tiene el cerebro humano, pero imita muy bien a las capas que tiene el ser humano para el aprendizaje. Si no, podríamos revisar la taxonomía de Bloom. Y luego viene la inteligencia artificial, que es como un robot que intenta pensar y actuar como un humano y puede incluir estas cosas como entender el lenguaje, reconocer patrones, jugar ajedrez o mantener una conversación. Es como una calculadora. Una calculadora tiene una entrada, un cálculo, parámetros, aprendizaje y una salida. Podemos utilizarlo como metáfora de fácil entendimiento. Em, digamos que nosotros le decimos 2 más 2, hay un cálculo, hay unos parámetros y hay un aprendizaje y la salida debería ser 4. Sin embargo, si esos parámetros o ese aprendizaje es erróneo o empieza a tener alucinaciones por calentamiento o por muchas otras cosas, es posible que la salida no las den 5. Bien. Y este es el tema más complejo de la inteligencia artificial. Las bases de datos que se toman a partir del cúmulo de datos que hay y que son humanos y que tienen errores humanos como sesgos, también los tiene. Si bien ya OpenAI como otras aplicaciones han mejorado estos sesgos, por ejemplo, ya contesta conforme al usuario, que antes no contestaba así, contesta conforme al género del usuario, le puedo decir, dibuja una persona caminando en el parque y nos va a devolver, si detecta mi género, nos va a devolver a una mujer y si no, va a devolver un hombre, lo más seguro, y que va a ser un hombre alto, delgado, joven,
hacia sus 27, 30 años. Y bueno, aquí se está detectando el género. Digo, lo puedo ver un poco por el cabello, pero otra vez va a tener una tendencia según lo que haya estudiado y según los algoritmos que yo tenga. Yo ayer estuve viendo, por ejemplo, series coreanas, entonces seguramente va a tener un reflejo similar, pero es una mujer blanca, ¿no? Esto tiene que ver con estos sesgos eh, que tiene la inteligencia artificial que son difíciles de definir. Digo, estamos en Latinoamérica, sería difícil que yo me imaginara a una persona en mi mente con estos rasgos físicos, pero la inteligencia artificial lo hace así, ¿no? Por algoritmos. Ahora, debemos saber que hay diferentes tipos de aprendizaje. Está el supervisado y no supervisado. Del supervisado tenemos autosupervisado y aprendizaje por reforzamiento. ¿Qué significa? Bueno, en el supervisado es prácticamente una tarea basada en redes neuronales, ¿no? Es una red preentrenada. Yo le doy datos y le digo cómo utilizar esos datos, básicamente. Y está acompañado de etiquetas para poder relacionarse. Es decir, si yo pongo a relacionar un rostro, yo le puedo señalar qué ojos le pertenecen a Ana o a Pedro o a Juan o a Paola, etc. Y con estas etiquetas lo puedo ir relacionando. Ahora, si hablamos de un aprendizaje autosupervisado, en el aprendizaje autosupervisado lo que haría es, a partir de utilizar sus propios datos, va a crear pseudoetiquetas y va a reconstruir la parte faltante de esta imagen. Si hablamos de aprendizaje por reforzamiento, que es el que utiliza bastante Midjourney, nos va a dar una respuesta que es básicamente un poco de autosupervisado, de creación, que es la diferencia de una inteligencia artificial generativa. Nos va a crear imágenes, pero también va a querer aprender de esas imágenes. Y a eso le llamamos aprendizaje por reforzamiento. Es decir, nos va a dar a elegir cuál es la mejor forma, cuál es la mejor imagen que nosotros queremos, y así va a ir definiendo también los parámetros que necesita y que nosotros estamos solicitando como usuario. Porque el fin de la inteligencia artificial generativa es respondernos. Igual como las redes sociales, como Netflix y todos los que utilizan algoritmos, aplicaciones que utilizan algoritmos, lo que quieren es que nos quedemos más tiempo y que le ubiquemos un buen uso a la aplicación. Por tanto, va a querer respondernos de la mejor manera y cubriendo las necesidades que nosotros queremos. A esto también se le puede llamar aprendizaje por reforzamiento, pero también por recompensa. Y esa recompensa es que está bien lo que ha hecho. Y el no supervisado es que encuentra los patrones. Y esto también lo utiliza la inteligencia artificial generativa. No crean que no, también lo utiliza. Es decir, aquí no hay supervisión. Y lo que hace es encontrar y ubicar ciertos patrones y encerrarlos, seleccionarlos y decir, aquí hay ciertos patrones y dar una respuesta del comportamiento de los datos, ¿no? En este sentido, el modelo de regresión lineal funciona bastante bien, ¿no? El modelo predictivo en aprendizajes de, de este tipo, donde el modelo de regresión lineal nos ayuda a saber, no sé, si a mayor calificación de matemáticas, mayor uso de la tecnología u otras cosas de relaciones, ¿no? O a mayor aprendizaje del idioma inglés o un idioma extranjero, pues mejores calificaciones, ¿no? Y el árbol de decisiones sería una de estas de aprendizajes no supervisados que nos ayudan a tomar ciertas decisiones con los datos que nos dan, ¿no? Y entonces podemos seguir definiendo. Aquí, por ejemplo, vemos el árbol de decisión y aquí el Random Forest, que también nos ayuda a crear diferentes árboles de decisión para ver cuál funciona mejor. Es un poco una combinación de aprendizajes. También tenemos el clustering, que es un típico aprendizaje no supervisado, donde se pueden agrupar, ¿no?, en los comportamientos y empieza a hacer esta clusterización. Y estos son los tipos más utilizados, por ejemplo, en Machine Learning, ¿no? Árboles de decisión, modelos de regresión lineal, simples, por ejemplo, o múltiples, que también se pueden realizar, y realizar modelos de regresión lineal. Y esto tendría que ver con aprendizajes supervisados y no supervisados, que son los más sencillos. Uy, aquí.
También está el Q-Learning, que es el aprendizaje por reforzamiento. Es prácticamente una acción como Mario cuando empuja la cajita para que salga el honguito y hay una recompensa y vuelve a iniciar esta acción. Y es una forma de aprendizaje y recompensa. En este sentido, cuando hablamos de un aprendizaje supervisado clásico de redes neuronales, hablamos de capas de entrada, capas ocultas, es decir, yo le doy datos, hay capas ocultas para identificar estos datos y puede identificar al final al usuario que estamos buscando. Es también parecido a esto. Por ejemplo, están Bob y Alice. Si están Bob y Alice viendo películas en Netflix con el mismo IP de Internet, es decir, la misma cuenta de Internet de Telenor, y ambos están viendo películas en casa o comparten ustedes su IP o su Internet con un vecino, pues Netflix va a empezar a darles recomendaciones parecidas a partir de lo que han visto. Si Bob vio Interestelar e Inception y Alice vio Titanic y Inception actuó Leonardo DiCaprio, les va a recomendar Blood Diamond. Pero si, por ejemplo, Bob que vio Interestelar, Inception y que al final esto es un género de ciencia ficción, mientras que Alice vio Titanic y lo dirigió James Cameron, entonces les podría recomendar Avatar porque es de ciencia ficción y lo dirigió James Cameron. Y así podemos tener muchísimos ejemplos de este tipo de selecciones y que son formas de Machine Learning. Ahora, ¿cuál es la diferencia más grande entre Machine Learning e inteligencia artificial generativa? Bueno, el Machine Learning nos sirve para predecir, clasificar, optimizar, y la inteligencia artificial generativa nos sirve para generar contenido nuevo. Esto es muy importante porque el tema es que el ChatGPT no siempre nos va a generar contenido nuevo, sino que predice también contenido. En realidad, a pesar de que nosotros pensamos que genera contenido nuevo, es una predicción de palabras y de letras. Normalmente el Machine Learning va a salir con una etiqueta, con un puntaje, un score, con una recomendación. Y la inteligencia artificial generativa es un texto, imagen, audio, video o código. Por ejemplo, el Machine Learning te puede decir que esto no es un spam a partir de una predicción de deserción, recomendación de productos o detección de anomalías, mientras que ChatGPT le vamos a poder pedir que redacte un correo formal. Ahora, la inteligencia artificial generativa utiliza aspectos del Machine Learning. ¿Para qué? Para poder generar ese contenido. ¿Por qué? Porque al final la inteligencia artificial es una predicción de letras y palabras. Muy bien. ¿Qué significa una predicción de letras y palabras? Que aplicaron lo más general a algo muy específico que fue la generación de texto. Es decir, traducir números en texto. Y es por eso que es muy importante que desde aquí nos quede claro que la inteligencia artificial no comprende nada, no aprende como nosotros aprendemos y relacionamos. Solamente predice la cantidad de veces que una palabra puede seguir de otra según lo solicitado. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que en la casa hay mangos, hay manzanas y hay comida, la inteligencia artificial va a buscar en ese contexto las palabras más utilizadas, mangos, naranjas, manzanas, uvas. Y si yo le pregunto, ¿qué más crees que hay en la caja? ¿Ustedes qué creen que va a contestar? Pues va a contestar por probabilidad uvas, naranjas, manzanas, peras, pollo, etcétera, etcétera. Porque lo más probable por lo que se está contextualizando es que haya eso. Y ni siquiera es que entienda la palabra o que ubique la palabra por completo. Es que va haciendo una búsqueda letra por letra. Y eso es aún más difícil, ¿no? Y a estas búsquedas de palabras, de códigos y demás, pues les llamamos tokens. Y estos números son muy, muy importantes. En la inteligencia artificial, así, no, pues no sabemos realmente cómo hace toda esta preselección, pero lo hace muy rápido, de forma muy eficiente y que aparenta ser una producción de
significados. Aquí están los tokens, es un ejemplo, son muchos números. Y al final los tokens no tienen ninguna relación con lo que nosotros llamamos de forma muy fácil significado y significante, ¿no? El significado que es no es la manzana que nosotros nos imaginamos y el significante, que es la manzana, la palabra. ChatGPT se basa prácticamente en el significante, pero no puede entender el significado. Puede saber qué es la palabra manzana y hacerte una predicción de lo que podría significar con más significantes sin comprender absolutamente nada del significado. Es decir, si yo digo la palabra manzana, usted se imaginará una manzana amarilla o roja o verde o la que más le guste o la experiencia que haya tenido por primera vez con esa manzana. Si yo digo cuadrado, rectángulo, triángulo y le digo que diga, le digo que diga, que le dije, bueno, le digo que diga colores, ¿no? Azul, amarillo, rojo, verde. Entonces se va a identificar que pertenece a la generación millennial, donde aprendimos que estas figuras geométricas eran de los colores primarios, pero si son de la generación Z, por ejemplo, van a decir anaranjado, morado, etcétera, porque ellos ya van en los colores secundarios, porque cambiaron el plan de estudios. Entonces nosotros relacionamos los significados a través del tiempo. Por ejemplo, yo sé qué significa la palabra agua, pero no tengo que describirlo todo el tiempo. No tengo que hacer ese procesamiento computacional. Yo ya conozco qué es el agua. Ustedes conocen qué es el agua, pero debe haber una descripción de qué es el agua. Lo mismo con la manzana y con muchas cosas. Pero el tema es que cuando describimos una manzana, ChatGPT nos va a tener que explicar que hay manzanas amarillas, rojas, etcétera. Pero si hubiera un extraterrestre tratando de descifrar lo que dice, si no tiene la experiencia corpórea, es muy difícil de llegar a entender completamente lo que nos está diciendo. Podemos tener acercamientos, pero no hay cómo tener la experiencia corpórea. Y es por eso que en realidad pues, son patrones. Y lo que sí hace la inteligencia artificial es traducir las letras a código. Por eso dar una instrucción es mucho más fácil a que nos explique algo. No sé si me doy a entender. Pero dar una instrucción muy técnica y específica puede ser más entendible para la IA que el que nos explique cosas, porque no entiende, sino que sigue órdenes sobre lo que hay que hacer. Es más una máquina, nuevamente, que que un ser pensante, ¿no? Y es por eso que traducir aquí con este robot el código, pues es mucho más sencillo. Ahí ocurre con la inteligencia artificial una pérdida de información. A esto se le llama mapa mental por cercanía de resultados, que es lo que les he estado explicando. Si yo pongo el perro juega en la cochera, la inteligencia artificial lo va a desagregar de tal forma a que pueda volver a hacer otra oración. Entonces lo desagrega y dice perro juega cochera, luego perro jugar cochera en un infinitivo, ar, ir, ¿no? Y luego me devuelve un perro juega por la cochera. No es lo mismo y por eso hay una pérdida de información, pero es parecido. Por eso hay que tener cuidado con lo que nos devuelve en formato de párrafo, en formato de texto completo, porque puede que la predicción haya sido incorrecta, o bien que no sepa marcar cuándo sí van mayúsculas, cuándo van minúsculas, cuándo es un acrónimo, cuándo no lo es. Y sin, por ejemplo, la inteligencia artificial casi siempre devuelve inteligencia artificial con minúsculas en cada uno de los inicios, y hay que estarlo corrigiendo, ese tipo de acrónimos, ¿no? También si no se le indica que opera a partir de un formato o un manual, pues esa predicción va a quedar cortada. Entonces hay que ser muy precisos, precisas para darle la información y también preferentemente darle los PDFs, ¿no? Esto pues, nos lleva a muchos aspectos filosóficos sobre qué nos hace pensar que algo es real. Porque al final, nosotros tenemos esta experiencia y tal vez cuando hay un robot con estas, que vaya acumulando experiencias y tiempo y que no se olvide o que tenga una buena memoria, pues va a tener otro tipo de procesamiento. Creo que también es muy difícil
que una máquina recuerde absolutamente todo. Por eso también hay que limpiar un poco la caché. En fin, hay muchas situaciones en las que nos parecemos. Ahora, si hay otro ejemplo que nosotros podemos utilizar. Si en una comunidad dicen mañana te toca poner la manzana, manzana se podría referir a otra cosa que no sea una manzana real y que tal vez sean opioides, ¿no? Em, y esta manzana, pues no lo va a entender la inteligencia artificial porque no está entendiendo el contexto, al menos que se le explique o que después de cierto tiempo logre codificarlo, como un tipo clustering, ¿no? Como un tipo agrupamiento y decir, ah, esto se refiere a esta otra cosa. Pero nosotros podríamos, en este sentido, manipular la información completamente. Creo que eso es algo que debemos valorar y debemos saber, ¿no? En ese sentido. Eh, entonces, en ese punto me parece muy interesante este, que nosotros tenemos acá eh, un proceso de pensamiento. En este proceso de pensamiento, si nosotros tuviéramos la conciencia con los estudiantes, por ejemplo, esto yo lo hice cuando no existía como tal la inteligencia artificial generativa y tenía que leer y recordar y revisar en Google las fechas de los autores, las fechas de los libros, las premisas, ¿no? E ir armando toda esta genealogía de la educación. Me propuse hacer esta genealogía de la educación y este proceso es algo en lo que no opera la inteligencia artificial generativa. No hace esta búsqueda y tampoco la entiende. Entonces yo puedo decir que Juana Moscomeño, ¿no? Lo siguió a René Descartes. De René Descartes se dividieron dos líneas de pensamiento, como Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes. De Rousseau se dividieron en dos líneas de pensamiento que fueron con Pestalozzi, Immanuel Kant. De Immanuel Kant se fue con Emile Durkheim, pero también Hegel. Y aquí hubieron otras que estuvieron, ideas de la educación que nacieron fuera de la educación, como Saussure, Derrida, Foucault, Deleuze, pero que al final, pero que al final ayudaron a la educación, a posicionar la educación, ¿no? Aquí tenemos a Heidegger como un conector, otros que son muy interesantes también de estudiar, que nacen de una perspectiva más polar, ¿no? Como Pavlov, como Watson, como Skinner, con todos estos temas del conductismo, o como Newton, Maxwell, Dalton, Einstein, ¿no? Que se desarrollan desde otra área, pero que también impactan siempre al área educativa, o Alfred Binet, ¿no? Con la medición de la inteligencia. En fin, todo esto, para comprenderlo y recordarlo siempre, como humano, pues cuesta, ¿no? Cuesta y además tenemos que hacer lecturas y relecturas de lo aprendido, pero si no dominamos el tema, si no dominamos el origen, es como vivir en una constante falacia de lo que sabemos. Y precisamente eso es algo que nos cuestiona la inteligencia artificial. ¿Qué tanto se quiere aparentar que se sabe? ¿Qué tanto se quiere eh, elaborar un producto porque hay que hacerlo, porque tiene que salir, ¿no? Esas son las consideraciones que tenemos que tener. ¿Qué tanto realmente abona a la ciencia, ¿no? En la que estamos inmiscuidos y qué tanto sí nos puede servir? Mm, Y bueno, acá hay muchas otras términos que nos pueden ayudar a comprender cómo van cambiando los valores, las predisposiciones, el desarrollo cognitivo, las habilidades las habilidades de pensamiento crítico, ¿no? Las habilidades cognitivas superiores, que son importantes, pero también vemos que la inteligencia artificial pues conlleva un tema de la ética, ¿no? Un tema de uso ético. Em, Hoy en día los valores en transformación de creación
tienen que ver con privacidad, paciencia, interacción cara a cara. Eh, y antes tenía que ver con los valores que declinaban, eran la discriminación y el autoritarismo. Em, Hoy en día los valores predominantes son la innovación, la conectividad, la transparencia, la sostenibilidad. Y en la innovación, pues hay una cuestión muy profunda, arraigada del capital, ¿no? Em, Hay dos conceptos que se pueden devenir de, del uso de la inteligencia artificial, como la ontología y epistemología. Yo me iré un poco más a la ontología, porque a partir de la ontología orientada a objetos que desarrolla Graham Hartman, nosotros podemos, en algún punto, desarrollar revisiones sistemáticas de la literatura, así como coincidencias, patrones y relaciones a partir de las tres O, ¿no? De la ontología orientada a objetos, que esto se utiliza bastante para encontrar patrones, redes de investigaciones, de investigadores, y para poder obtener resultados más allá de la clásica revisión sistemática de la literatura, y que creo que son interesantes de tocarlos por si alguien lo quiere desarrollar. Bueno, ahora sí, en esta segunda hora lo vamos a abordar juiciosamente a los aspectos éticos en redacción académica. Y este es el punto que creo que más les va a interesar. Esto se elaboró a partir de una revisión sistemática de la literatura sobre artículos, sobre revistas, productoras de artículos, sobre revistas científicas, y lo que los expertos han avisado en artículos académicos sobre el uso ético en la redacción de artículos académicos. Entonces creo que eso es sumamente importante de destacar. Y por eso voy a seguir manejando dos términos que van a ser supervisión y transparencia. Bien, ¿por qué? Sí, como ya aprendimos en la primera hora, que en realidad lo que hace la inteligencia artificial es una serie de predicciones, eh, es como jugar un poco a ver si nos dice la verdad la inteligencia artificial. Lo más relevante es su supervisión y su experiencia. Es decir, recomiendo mucho que los estudiantes lo utilicen para todo. La verdad es que no. Hay que tener juicio, hay que ser juiciosos y tener pensamiento crítico para saber cuándo sí, cuándo no utilizar la inteligencia artificial generativa. Ahora, ¿los estudiantes lo van a entender del todo? Claro que no. ¿Por qué? Porque otra vez nuestro cerebro quiere placer, búsqueda de placer y espacios, tiempo libre para tener ese placer y también cumplir metas rápidas, pues se vuelve bastante placentero. Entonces, una de las cosas que van a servir para esto es que cada vez más se va a exigir el que se pueda hablar y comunicar adecuadamente una investigación, el que nosotros tengamos la información suficiente para defender a los autores que hemos leído, ¿no? Y saber qué propone cada autor. Em, por eso, esto depende muchísimo, muchísimo de la especialización que tengamos. No hacer un artículo de lo que no sabemos o lo que no nos disponemos a revisar, ¿no? A leer. ¿Por qué lo digo? Bueno, otro detalle, ¿no? Tenemos un código de ética universitario, ahí también sigue la responsabilidad, la honestidad, y creo que son dos valores necesarios también como confianza y democracia para el uso de la inteligencia artificial. Em, entonces, para esta revisión, ya habíamos leído inteligencia artificial como asistente académico en la redacción, recomendaciones para su uso académico, que publicaron Adam Cheng, Aaron Calhoun y Gabriel Reedy, em, que se dispusieron a hacer este artículo donde partieron de un problema real que era pues, el uso de la adopción creciente de la inteligencia artificial generativa y cómo las revistas tienen un problema cada vez más grave con la publicación. Bien, en este problema, con el auge de las publicaciones académicas, em, tuvieron muchas dudas sobre, pues, cómo hacerle con tanta investigación científica, ¿no?
Entonces revisaron qué señalaban las revistas y editoriales en sus políticas y lineamientos, como COPE, ICMG-JE, JAMA y WAME, respecto al uso de la IA en publicaciones. También realizaron una búsqueda de la literatura y le preguntaron a ChatGPT qué recomendaciones existía para el uso ético. Sin embargo, se dieron cuenta que ChatGPT pues había simplificado en exceso, ¿no? Varias recomendaciones y que esa simplificación que había señalado pues iba a ser engañosa y básicamente organizaron sus recomendaciones de una forma más heurística, basado en dos preguntas. ¿Qué hacía realmente un LLM? Es decir, ¿qué hace ChatGPT? Un LLM es el modelo de lenguaje largo o grande. ¿Y qué hace que este texto suene plausible? Y si determinado uso podía dañar el pensamiento crítico y desarrollo académico de las personas. Y pues encontraron que sí, ¿no? Dentro de esto, pues revisaron que hay plagio de las bases de datos, efectivamente, y sobre todo si no se cita y si no se cita adecuadamente. Hay alucinaciones de parte de la inteligencia artificial, como les había comentado. Hay en algún punto de la conversación, sobre todo después de 15 a 20 interacciones con el mismo chat, suele haber alucinaciones, independientemente si ustedes le suben el archivo de PDF. Hay referencias inexactas o fabricadas, siempre tendrían que verificar los DOI, como les dije en la primera hora, les comentaba. Cuando les da información, yo no recomiendo mucho utilizar a ChatGPT como un sistema informativo, ¿no? Sino más bien recomiendo que su uso sea a partir de textos ya leídos, guiados, etc. Ya verificados prácticamente, ¿no? Por otro lado, hay sesgos. La inteligencia artificial puede producir, reproducir o amplificar los sesgos existentes en los datos de entrenamiento. Puede causar mucha dependencia intelectual y pérdida de capacidades, es decir, está tan idealizado el uso de la inteligencia artificial que llega un punto en el que ya no se confía en sí mismo este tipo de usos, ¿no? Asimismo, en cuanto a integridad académica y autoría, la IA no debe ser autora porque no puede asumir responsabilidad ni rendir cuentas. Otra vez, la transparencia y la supervisión es de quien la utilizó y cómo la utilizó. Ahora, como les comentaba, esta revisión sistemática se encuentra en revisión. Es posible que cuando estemos ya en abril, mayo, esta revisión ya puede estar en proceso de publicación, pero va a seguir ahí. Esto se los comparto con mucho cuidado también sobre lo que se encontró. Se los comparto para que lo tengan a la mano porque creo que es una información valiosa. Y en esta presentación no les comparto el documento, pero sí estos puntos que creo que son relevantes. Porque ¿qué encontramos en esta revisión sistemática? Pues uno, que la IAGEN, como ya había dicho en el otro artículo, pues no debe figurar ni como autor ni como coautora. Bien, no puede. La responsabilidad final siempre es humana, siempre nosotros vamos a ser responsables de lo que se genere. El uso de la IA debe declararse cuando tiene un impacto material en el manuscrito. Ahorita vamos a ver qué es un impacto material, que bueno, básicamente es una redacción bastante sustantiva, ¿no? De la IA. 4, la declaración debe ser proporcional, específica, no genérica. Hay que definir muy bien cómo se usó, qué modelo se usó y hay que saber cómo revisar qué modelo usamos. La verificación humana es obligatoria e innegociable. Nosotros siempre debemos revisar todo, datos, cifras, aunque nosotros, por ejemplo, le podemos subir una tabla con todos los datos de citación bien y la IA nos lo puede revisar mal, ¿eh? Puede cambiarnos datos. Así que ojo ahí, siempre verifiquen lo que regresa. Aunque se acostumbren y que parece que no va a pasar, ¿no? La IAG no debe tratarse como fuente de conocimiento, como les comentaba, no es para consulta, no es para obtener toda la información de ahí.
Es útil como apoyo de escritura, como apoyo de lluvia de ideas, como desarrollo de párrafos, que vamos a ir revisando en el curso, pero no exactamente en generarnos contenido o que busque la literatura, ¿no? Em, el problema del plagio no se reduce a texto IA versus texto humano, ¿no? Todos coinciden que el punto clave es la atribución correcta, el control intelectual del autor y evitar una paráfrasis automática que encubra la apropiación de ideas. Es decir, la inteligencia artificial también puede apropiar y se apropia de ideas que no pertenecen porque solo predice, porque no piensa, porque no sabe que es de otro autor, no conoce qué es la autoría. ¿Ok? Entonces, aunque ustedes piensen que lo elaboró sin más, hay que revisar qué ideas queremos dar, hay que hacer nuestra escaleta, ¿no? En nuestra redacción de texto para saber en qué vamos a decir, en qué enunciado vamos a defender en qué párrafo de nuestro texto. Teniendo esos enunciados es mucho más fácil el desarrollo de cualquier texto y eso pues va más apegado a la redacción, ¿no? Que al uso de la inteligencia artificial. Y no debe usarse la imagen para fabricar datos, citas o referencias. O sea, no debemos inventar palabras, ideas, datos, citas, no. Hay que verificar absolutamente todo. 9. Debe protegerse la privacidad y confidencialidad. Coincide en no subir manuscritos inéditos, datos sensibles o material confidencial. Lo vamos a revisar. En revisión por pares, por ejemplo, para jueces, no debe delegarse el juicio sustantivo a la inteligencia artificial. Es decir, si mandan a la IA a revisar un texto, no deben dejar que la IA haga la selección final, sino revisar y ver por qué la inteligencia artificial lo acepta o no. Por eso, aunque la IA puede hacer la primera revisión y pasar filtros sencillos, la última, pues sí tendría que ser la supervisión, ¿no? Em, por otro lado, es muy importante el tema de detección de texto de inteligencia artificial porque no es una solución suficiente. El consenso es que hay que ser transparentes, hay que ver la trazabilidad, es decir, qué es lo que se hizo, hay que ver la verificación, que a perseguir que tiene un estilo de inteligencia artificial. Por eso sabemos que hace falta alfabetización de inteligencia artificial técnica y ética. ¿Qué quiere decir esto? Miren, les voy a poner a Copilot, bueno, perdón, a Copilix, y voy a poner un texto de algún texto personal que no sea del 2000, por ejemplo, todavía acá, en estos años, no se utilizaba la inteligencia artificial y este texto, este resumen no se hizo con inteligencia artificial. Ahí. Y vamos a probar el escáner de Copilix, que me gusta siempre explicar esto y seguramente me va a dar que tiene inteligencia artificial, aunque no fue creado con inteligencia artificial. El tema es que, obviamente, para tareas, ¿no? Otra vez, el punto no es revisar si es hecho con inteligencia artificial, sino tener buenos valores de uso. Miren, 100% creado con inteligencia artificial y no se creó con inteligencia artificial. Eso es a mí lo que me llama mucho la atención y que nos lleva a, como académicos, comprar una idea falsa, por un lado, y lo otro, gastar realmente dinero, porque estos son caros, o sea, el precio de este tipo de herramientas son muy caros. Ahora, detectó eh, cuatro niveles, 4 oraciones específicas de la inteligencia artificial. ¿Y cómo funciona? Ahorita vemos el precio, pero ¿cómo funciona este tipo de detectores? Pues funciona a través de lo que posiblemente escribiría la inteligencia artificial. Es como una IA buscando otra IA. Por eso no funciona tanto. ¿Ok?
Ahora, si esto tiene muchísimas frases detectadas, esto quiere decir que sí fue hecha con inteligencia artificial. Ahora, si les pega mucho esta idea del uso de la IA, tendrían que cuestionar a la persona que lo hizo, si lo declaró, si no lo declaró, pero también si sabe del tema o no sabe del tema, porque podría estar creado por IA, pero si la persona entiende completamente lo que está hablando, esto no es un riesgo en realidad. Y esto es algo difícil de vencer en cuestión de ideas, ¿no? En lo que creemos del conocimiento. Y miren, el Pro al mes está en $75 y el personal a $14, más lo que se gasten en otras inteligencias artificiales. Esto es muy caro, ¿no? Y al mes están más caros si solo compran el mes y no compran la anualidad. Entonces, el fin no es no es pensar en el uso de detectores de IA, definitivamente. El fin es comprender que debemos declarar sus usos. A esto, añadimos que se encontraron estos tres niveles éticos, que es aceptable, contingente y no aceptable. El primero, aceptable. Si la inteligencia artificial me ayudó para reescritura, ajuste de texto ya existente, es decir, yo ya lo hice, ¿ok? Y solo estoy corrigiendo gramática, legibilidad, traducción con revisión humana, con mi revisión, o yo ya tenía párrafos, pero me acomoda mejor los párrafos, me acomoda mejor las oraciones, ahí es aceptable. Luego tenemos el éticamente contingente, que depende de, ¿ok? ¿Depende de qué? Por ejemplo, en éticamente contingente tenemos generar esquemas, resumen, clasificar, brainstorming o lluvia de ideas, siempre con control humano fuerte, ¿no? Que se refiere a que hay una insistencia del uso humano. Nos referimos a que yo ya leí el texto y entonces le pido que resuma, ¿bien? Que sería muy diferente, aquí es donde está la línea muy delgada, ¿ok? Pero imagínense que yo resumo el texto y voy resumiendo muchos textos y hago que haga un párrafo. Lo que estoy creando es un texto súper sesgado porque del texto a veces nosotros ubicamos o nos interesan más cosas específicas que una inteligencia artificial. Nosotros sabemos qué estamos buscando o qué nos puede recordar algo y eso nos hace conexiones y hacemos varias conexiones hasta llegar a una idea. El tema es que si vamos haciendo resúmenes sin haber leído el texto, pues no estamos entendiendo absolutamente nada de lo que está hablando y no podemos confirmar o negar, ¿no? Confirmar o negar algo desde la lógica formal. No podemos confirmar o negar que está sucediendo o que está diciendo algo correcto, ¿no? Entonces, si yo ya leí, si yo ya sé qué dice el texto, puedo solicitar puntualmente lo que quiero que me diga del texto, porque ya lo leí, yo ya solo quiero que haga una síntesis en ciertos apartados o puntos. Si no lo leí, en realidad eso no es aceptable, es éticamente inapropiado. Es que esa es la línea que la mayoría de nosotros no sabemos hasta dónde, ¿no? La realidad es que mientras nosotros dominemos el tema, hayamos leído a los autores, los libros, los textos, los artículos, y tengamos la hipótesis principal, el objetivo principal, sepamos cuál es el proceso, el procedimiento que elegimos, pero nos apoyamos con ChatGPT para ponerle un libro de Creswell, un libro, no sé, del más fácil, Sampieri, ¿no? De metodología. Y le dijimos, ¿qué metodología me recomiendas? Para esto. Y vamos buscando y buscando y buscando hasta que encontramos la metodología adecuada. Vamos modificando, preguntando, regresando, volviendo a regresar, volviendo a ir y venir. Cuando hacemos todo ese procedimiento, sí tenemos un proceso mental más complejo, donde la inteligencia artificial nos puede ayudar a tener una tutoría de investigación, ¿no? Pero si le pedimos que haga la metodología y no tenemos idea, ahí es donde empezamos a que no se una nada, ¿no? O sea, aparentemente es real, puede ser plausible, es una falacia, prácticamente parece real, pero es una mentira. Y ahí estamos condenando nuestro deber profesional de investigación, ¿no? O sea, nuestro deber ser. El deber ser del investigador es presentar cosas plausibles, más allá de la verosimilitud, ¿no? Tratar de llegar a la verdad.
Ese es nuestro fin, el ethos del investigador, de la investigadora. ¿Qué es no aceptable? Lo que les mencionaba. Redacción nueva, ¿no? De la nada y ponerla y sin verificación. Crear conceptos de la nada. Interpretar datos que no entendemos. Revisar literatura que no hemos revisado. Verificación de plagio ética por IA, porque es como el Copylix, ¿no? No sirve, ¿no? Básicamente. Entonces todo depende también de la intención. Si ustedes tienen malas intenciones, es que algo está mal. Si quieren evadir un proceso que no deberían evadir, es que algo está mal. Y ahí es donde debemos tener cuidado. Pero si sabemos a qué nos referimos y nos apoyamos y vamos entendiendo, eso es aceptable. O contingente, como lo hemos dicho, ¿no? Depende de. Ahora también es muy bien visto para la traducción. Aquí hay una matriz orientativa que ustedes lo pueden revisar en la presentación. Lo tienen disponible en Blackboard. Cuándo sí, cuándo no, ¿no? Ahí lo pueden checar, es una matriz orientativa. Y también es permitido contingente en la traducción siempre que haya una revisión humana al final, ¿no? de la traducción realizada. Ahora, debemos citar este tipo de usos, sí y depende, ¿no? Siempre tenemos que declarar, pero sí es importante que si nosotros vamos a usar ChatGPT como una herramienta de interpretación, pues lo vamos a describir en métodos. Si lo estamos utilizando como si fuera un Atlas T, como si fuera CPCS, RStudio, como si fuese Python o cualquier otro tipo de software, ¿no? Y que estamos diciendo que el análisis es a partir de ChatGPT. Y lo declaramos en métodos. También debemos tener muy presente que debemos de guardar la respuesta de ChatGPT, sobre todo si es para investigación, o por lo menos los prompts que nosotros estamos desarrollando. Si nosotros estamos interactuando con OpenAI, es decir, con ChatGPT, Gemini, DeepSeek, el que nosotros queramos y gustemos, sí debemos citarlo y referenciarlo. Es decir, si estamos platicando si nos responde algo, ¿no? Y queremos citar esa respuesta. En caso contrario, no es necesario citar. Y ahorita vamos a ver cómo declarar la inteligencia artificial. Entonces se recomienda el texto generado, pues sí, registrarlo, ¿no? Y usar este tipo de salidas, de outputs como información, ¿no? Como una entrevista. ¿Qué se debe conservar con el uso de los LLMs, de los modelos de lenguaje largo? Se recomienda conservar evidencia mínima, prompts, outputs, no los más relevantes que se utilizaron para el texto. Por ejemplo, si fue en redacción o ortografía, no es necesario conservar el output, solo el prompt que utilizaron y hacer la declaración para qué fue utilizado. En cuestión de privacidad y confidencialidad, pues no se recomienda subir información sensible o manuscritos completos a servicios externos sin autorización, sobre todo si son de alguna institución. Y cuando sí declarar todo, bueno, pues cuando hay una redacción de párrafos o secciones sustantivas, por ejemplo, cuando sí suele ser uso material, es decir, que sí hay una intervención de que le puse varios archivos que yo tenía o varios textos que yo ya había redactado y le digo que me forme solo un párrafo, ahí sí lo tengo que declarar, que se crearon párrafos con el uso de inteligencia artificial. Reestructuración de secciones completas del texto, por ejemplo, una introducción que se adecuó completamente con inteligencia artificial. En la generación de tablas o figuras, diagramas. Que ahí yo les recomiendo que ustedes le digan qué va a ir en las columnas, qué va a ir en las filas, qué código se va a incorporar, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos evitar lo más posible que la inteligencia artificial haga los trabajos complejos como la creación de tablas, porque una tabla es la concreción, ¿no?, de un pensamiento complejo.
Cuando solicitamos un apoyo directo en análisis o síntesis interpretativa, también debemos declararlo muy bien. Cuando generamos el resumen del artículo, también lo debemos declarar. Generalmente no sería de uso material, es decir, corrección ortográfica y gramatical. Ahí solo podemos colocar que lo utilizamos para ortografía y gramática, ajustes de estilo, ¿no? Claridad, lluvia de ideas, esquemas o títulos. Por ejemplo, en ortografía y redacción, si modificaron el estilo o revisaron puntuación, sí es bueno declararlo, pero si ya es lluvia de ideas o cosas que utilizaron para aprender, no es necesario declararlo, porque no va en el artículo per se. Pero si toca el artículo, es decir, si sí se vuelve material, si sí se vuelve parte del artículo, una tabla, un párrafo, etcétera, correcciones, sí se debe de declarar. Y sí se debe de conservar el prompt. Entonces, ¿cómo citamos? Como les comentaba, cuando yo quiero citar algo literalmente de lo que en el output de ChatGPT me dio, lo pongo entre comillas y luego le pongo OpenAI, 2025-26, ¿no? El año que ya haya utilizado, y en la referencia siempre va a ir así. Bien, ya obviamente cambiando al 2026 y revisando la versión en que se encuentra en la actualidad. Ahora, esta referencia de OpenAI siempre va a ir si nosotros utilizamos algún del uso de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo declararlo? Bueno, aquí vamos con la declaración. ¿Cómo declaramos el uso? Hay que especificar todo, ¿no? Aquí les dejo la declaración de uso con un ejemplo adaptable. Es decir, este lo pueden utilizar porque esa es la conclusión que se llegó en la revisión sistemática de la literatura. Durante la preparación de este manuscrito utilizamos, por ejemplo, ChatGPT y la versión que es 5.4, la que va ahorita, fecha a 9 de marzo, 10 de marzo, 20 de marzo. Propósito, corrección de estilo, o por ejemplo en traducción, o elaboración del resumen del artículo, corrección de puntuación. El uso se limitó a las secciones. ¿A qué secciones? Introducción, desarrollo o a todo el documento. El contenido sustantivo, por ejemplo, ideas, interpretación, conclusiones, fue desarrollado y verificado por los autores. Yo le pondré a todas, ¿no? Ideas, interpretación, conclusiones, todo fue verificado. Datos, todas las referencias fueron verificadas contra las fuentes originales y los autores asumen plena responsabilidad por la exactitud y la integridad del manuscrito. Así es como se debe de declarar, y esta declaración va antes de las referencias, antes de terminar el manuscrito. Muy bien, y eso también se puede aplicar a una tesis. Ahora, ¿qué no subir a los diferentes repositorios? Ahora sí, pues datos personales, nombres completos, IDs, números de teléfonos, correos electrónicos, datos médicos, creencias religiosas de una persona, algún tipo de temas de orientación sexual, porque es información sensible, sobre todo en tiempos complejos, información financiera, hipótesis que no se han publicado, datos preliminares, resultados sin revisar. Entonces, todo cualquier tipo de datos es sensible, ¿no? Informes internos, ¿no? No se ponen, datos de acceso restringido de bases de datos, propuestas de patentes, estrategias de negocio, listados de clientes, contratos confidenciales, datos de compañeros de investigación, citas personales sin autorización, ¿no? Todo eso es lo que no se debe subir. Hay que anonimizar parcialmente, hay que reducir el riesgo de exposición, ¿no? Minimizar los datos. Aquí hay un ejemplo, ponerle una ID de identificación, tener una base no conectada a Internet para estas codificaciones. También evitar, por ejemplo, subir el número de teléfono si no es necesario, etcétera, ¿no? Otra vez, sí hay que declararlo de esta forma, antes de las referencias, después de las conclusiones, por ejemplo, o después de agradecimientos. Y aquí les dejo un checklist mínimo de transparencia y responsabilidad para que ustedes mismos revisen qué han hecho y qué no han hecho
y tener esa responsabilidad, ¿no? Entonces, hay que revisar que si se consultó la política de la revista, existe una declaración de IAGEN, es decir, lo pusimos, lo hicimos, estamos especificando las herramientas que utilizamos, estamos describiendo el propósito, se verificaron los hechos, datos y citas, se revisó el texto por coherencia y consistencia metodológica, se están controlando los sesgos y lenguaje. En fin, todo esto nos sirve para reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. El fin de este primer acercamiento, de entender qué es la inteligencia artificial, cómo se produce el texto, es para que nosotros no nos confiemos del todo sobre el desarrollo que nos da de párrafos de la inteligencia artificial, sobre todo, pero también para que hagamos conciencia de que no es malo su uso siempre y cuando se utilice adecuadamente. Nosotros vamos a ver en posteriores videos cómo hacer un buen prompting, que ese es el video siguiente, cómo hacer buenos promptings, cómo hacer buenas solicitudes, qué tipo de solicitudes le vamos a hacer con la redacción de este tipo de textos, qué podemos pedir, cómo lo podemos pedir, teniendo esta base primordial que es saber el tema de ética y lo encontrado en la revisión sistemática de la literatura y también sabiendo el funcionamiento de la IA. Bueno, espero que se vayan con un buen aprendizaje. Cualquier cosa pueden preguntarme, dejarme comentarios, incluso en YouTube. Yo estaré revisando también en el foro y también dejaré abierto el espacio en la actividad donde aparece este video para que puedan comentar si ustedes deciden realizar comentarios. Nos vemos.